A Norberto Speciale si no hace una buena campaña central. Bueno, estamos con una visita, Alvarito. El señor Juan Carlos Gianni. ¿Cómo le va, Juan José? Juan José. A los Juan José nos confundimos No, con Juan Carlos. José, bueno, suele está pasar bien. eso, suele pasar. Le pido disculpas, Juan José. No pasa nada. Bueno, candidato a concejal. Así es la cosa, sí. Candidato a concejal. Bueno, ¿tiene internas o no tiene internas? No, yo no voy a interna, no. Bueno, yo sigo perfecto. derecho hasta el 27 de octubre. Bueno. Así ¿Por es la cosa. qué partido, Juan? Y nosotros conformamos el Frente Nacional y Popular, que que es una confluencia de varios partidos y agrupaciones. Perfecto. Que coincidimos en una misma identidad política que es el kirchnerismo, y estamos diseñando un proyecto para la ciudad. Es un poco lo que nos convoca a esta lista que llamamos Frente Nacional y Popular. ¿Cuáles son los puntos más importantes, fundamentales del proyecto, Juan José? Lo más importante es, primero, un diagnóstico de la situación política local, un diagnóstico que parte de la convicción de que después de 24 años de gestiones del socialismo en Rosario hay síntomas claros de una decadencia en la gestión, de un desgaste, nosotros decimos de una pérdida de calidad de la gestión municipal en Rosario. Pero por otra parte, la imposibilidad de construir una oposición, nosotros decimos una nueva mayoría, que esté en condiciones de suplantar ese oficialismo, ¿no? Rosario ha crecido una oposición por centro derecha, está claro, Jorge Guaso, el PRO, pero no hay todavía, o no se ha podido construir una oposición nacional, popular, progresista, que en todo caso incorpore y recoja las cosas buenas que ha dejado el socialismo, que las ha dejado, sí. Pero plantea una agenda alternativa sobre temas que ya evidentemente no puede solucionar después de 24 años. Nos parece que en ese sentido lo que es el peronismo Rosario se ha mostrado incapacitado para hacerlo. Ha insistido reiteradamente, y lo sigue haciendo, con candidatos que ya han mostrado su techo político, un techo electoral que le impide justamente plantearse una nueva mayoría alternativa a ese oficialismo que está en crisis. Y nos parece entonces que nuestra lista es un aporte a eso, a una modificación de la situación política de la ciudad, de una nueva oposición que recoja y admita lo bueno que ha dejado el socialismo, pero plantee una agenda de temas que después de tanto tiempo siguen pendientes en Rosario, ¿no? ¿Cuáles son esos temas que siguen pendientes? Los más importantes. Bueno, varios, me parece los más salientes. Uno, el tema de la vivienda. Rosario está en emergencia habitacional. Sí. Se ha dado en Rosario un fenómeno muy singularmente preocupante, que es, Rosario ha tenido un boom inmobiliario impresionante, que no hace falta explicarlo mucho, y sin embargo hay cerca de 60.000 familias que no tienen techo. Donde además, dentro de ese boom inmobiliario, muchísimas de esas viviendas están desocupadas. O nadie las puede alquilar. Están construidas para, digamos, no hay mercado, para construir riqueza, no para poner esa vivienda al servicio de quien lo requiere. O sea, hay una brecha. Están construidas para inversión. Están construidas para inversión. Entonces hay una brecha social muy importante. Me parece que ahí la municipalidad tiene que tener un rol mucho más activo. Nosotros planteamos la conformación de un fondo de vivienda social, que conformado en base a una sobretasa sobre esas viviendas que están ociosas, y ponerla al servicio de justamente de una política mucho más activa de vivienda popular. Un tema muy mencionado, pero que es real, el tema de la inseguridad. Es un tema al cual Rosario llegó tarde. Es decir, el oficialismo municipal durante mucho tiempo pensó que la seguridad no era un tema del municipio. ¿Qué se puede hacer desde el Consejo? Bueno, nosotros planteamos, nosotros primero tenemos una historia, porque en nuestro anterior paso por el Consejo presentamos en su momento el programa municipal de seguridad comunitaria, que nos miraban como si fuéramos bichos raros, ¿no? Decían, bueno, pero ¿cómo en el municipio la seguridad qué tiene que ver? Decíamos, no, tiene que ver. Por supuesto, es un tema que involucra a la nación, involucra a la provincia, es un tema que requiere una acción conjunta, pero también tiene que intervenir la municipalidad. Nosotros planteamos en esta coyuntura dos ideas, una lo que llamamos las juntas barriales de seguridad comunitaria, que son espacios de participación de la sociedad en el control social de la policía, es decir, que digamos que hagan un mapeo del delito, que controlen qué hace la policía cuando hay una denuncia. Por supuesto que eso tiene que ser el Estado, pero también lo tiene que hacer la comunidad, supervisada por el Estado, e indicando qué acciones municipales se pueden hacer para mejorar la situación
de seguridad de ese barrio, iluminación, apertura de calles, etcétera, pero con la participación vecinal. Y lo otro que planteamos es un plan de prevención social del delito, porque está el fenómeno del narcotráfico, digo el tema que más picante actualmente, ¿no? ¿Qué vemos ahí? Vemos que hay un gran reclutamiento de personas vinculadas a ese negocio en los jóvenes. Los jóvenes no trabajan, no estudian, que encuentran una forma que le pagan 300, 400 pesos para vender droga en un búnker. Exactamente. Entonces eso es muy... Habitualmente menores, a propósito. Menores porque no son punibles. Entonces es dramática, una situación dramática. Sí. Que ha tomado una escala en los últimos años ascendente. Entonces me parece que ahí tiene que haber una acción que diga, bueno, ¿qué alternativa le presentamos a esos jóvenes? ¿No? Que no sea simplemente la represión. Que efectivamente hay una dimensión represiva de la seguridad, pero hay que pensar en un escenario de integración de esos jóvenes, ¿no? De integrarlo, ¿no? De que estudien, trabajen, tengan un oficio, se les abra la cabeza un poquito, que recuperen identidad, que no sea lo único que tienen, ir a vender droga a un búnker, que recuperen autoestima, eso es lo fundamental. O estar con una pistola en la puerta del búnker haciendo seguridad, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Porque es un mecanismo aunque por supuesto es un mecanismo perverso, pero un mecanismo de reconocimiento. Es como decir, acá estamos nosotros. Ahora, ¿por qué se llegó a esta situación tan avanzada el tema? Bueno, ¿lo desconoció el gobierno municipal y provincial al tema del narcotráfico? Yo creo que hay varias cuestiones. Por empezar, el narcotráfico... nunca supieron qué hacer. Se mezclan varias cosas. Por empezar, el narcotráfico es un tema que ha ido creciendo en intensidad en mucha parte del mundo, ¿no? Sí. ¿Qué quiero decir? Bueno, Juan José, pero acá tenemos un jefe de policía preso porque colaboraba o era socio de los narcos. Seguro. No es un país normal o una provincia normal. No, para nada. Bueno, yo digo, Rosario Santa Fe tiene una policía particularmente corrupta, que es parte del problema y no de la solución. En eso evidentemente ha habido un fracaso de la gestión socialista en el tema. Es un tema que lo menospreciaron, lo dejaron crecer. Yo digo, le tuvieron miedo. Le tuvieron miedo. Pero sí, Toñoli está preso por colaborar o ser socio de los narcos, porque por algo sigue preso. Está preso Toñoli. Fue jefe de drogas peligrosas de Hermes Wiener, en el gobierno de Wiener. Jefe de drogas peligrosas, el que está preso por narcotraficante. Después viene Bonfatti y lo pone de jefe de policía. O sea, o es incapacidad para elegir los jefes, o hay complicidad. Bueno, recordemos que, por ejemplo, el ministro de Seguridad de Wiener, la mayor parte de su gestión, era el jefe de registro civil. Es decir, el tema sabía algo, yo sé, de cocina internacional. Es decir, el alguien no estaba ni por las tapas capacitado para un desafío de semejante envergadura, ¿no? Entonces, discúlpeme, Juan José, pero armaron después armaron la Secretaría de Delitos Complejos, que la armó el poder político para tener un poco el poder político ascendencia sobre la lucha contra el narcotráfico, y los 2 o 3 funcionarios más importantes después de la secretaria están presos por colaborar con los narcos. Entonces, ¿qué hay acá? ¿Complicidad? ¿Están en la joda o una incapacidad total? Bueno, no investigaron quiénes eran los funcionarios más importantes que nombraron. Bueno, digo, seamos benévolos, hubo una gran incapacidad, ¿no? Bueno, al menos una gran incapacidad. Entonces, eso hace que un segmento, un actor fundamental en la política de seguridad, que es la policía, sea parte del problema. El sistema judicial de la provincia es penoso. No olvidemos que la Corte Suprema de Justicia tuvo que intervenir por el caso Fraticelli. Es un sistema judicial arcaico, entonces que es muy permeable a la presión de distintos delitos. Entonces eso también hace, es un elemento importante. Y además Rosario, volviendo a lo que decíamos un rato, en el Rosario circula mucho dinero. Este boom sojero inmobiliario hace que Rosario haya mucha plata dando vuelta, ¿no? Hay quien dice que en todos estos emprendimientos inmobiliarios tan importantes hay una dinero. Bueno, ahí hay que articular un tema nacional también a través de la FIP. La FIP y de la UIF, se llama. De la UIF. Por supuesto. Me parece a mí, ¿no? Seguro. Porque acá estamos hablando que el narcotráfico mueve 2.000 millones de pesos por año. 2.000 millones de pesos por año. Es mucha plata. 2.000 millones de pesos en efectivo, en negro, por año. ¿Dónde se lava ese dinero? Yo creo que también acá hay que articular políticas entre la provincia y la nación
como para llegar al fondo de la cosa. Seguro. Y seguir avanzando en este tema. Es la impresión que tengo. No, es correcta. Sí. Por eso digo, son 3 niveles que deberían articularse, cosa que habitualmente no ocurre, porque además son distintos partidos, eso es un problema, ¿no? Pero digo, lo que tiene que ver con, volviendo al punto anterior, creo que en ese contexto que exceda un municipio, también hay que ver qué hace el municipio. Entonces me parece que el municipio en eso la viene corriendo de atrás. Sí, sí. La viene corriendo de atrás, se han empezado a hacer algunas cosas, pero me parece que todavía hay mucho por hacer, y me parece que es un tema que, volviendo a tu pregunta inicial, yo decía el tema vivienda, decía el tema seguridad, el tema tránsito, ¿no? El otro tema para mí es muy importante, es el tema de los organismos de control. Vos fíjate lo que pasó, un caso bien concreto, que pasó con el Cabaret La Rosa. Sí. 60 inspecciones y nunca descubrieron lo que descubrieron ahora. Entonces, ¿cómo se entiende que pasa esa cosa? Entonces, evidentemente hay yo digo, los organismos de control de la municipalidad son un colador. Sí. Entonces, si un municipio que tiene que controlar tantas cosas, la noche, lo que comemos, el instituto de alimento, bueno, el tránsito, hay muchas cosas que controla un municipio, porque es el Estado que está más cerca. Si esos organismos de control no funcionan mal, hay competencia, hay coima, estamos en problemas. Entonces ahí me parece que después de tanto tiempo, si uno no mete el bisturí en esa área, se dificulta una buena gestión pública. Yo local, creo que el principal déficit, inconveniente, problema que tiene la intendenta es de entrada desconocer los problemas. Negarlos. Hasta que le explota algo, entonces ahí empieza a tomar carta del asunto. Sí. Yo creo que es verdad, yo creo que la intendenta le ha ocurrido en este primer año y pico, que está en general, lo digo siempre, pero en general corre detrás de los acontecimientos, ¿no? Eso es una cosa que uno puede decir en otras ocasiones otras veces no ocurría, pero viene, es como reaccionando a situaciones que se le van de las manos, ¿no? Eso es así. ¿En qué se diferencia, Gianni, de los otros candidatos kirchneristas, podríamos decir, al Consejo, a la banca? Nosotros, me parece que, eso te lo comentaba al principio, yo creo que después de tantos años, porque efectivamente venimos de 24 años de gestiones socialistas, entonces cuando una gestión dura tanto tiempo, hay dos razones, que tiene algunos méritos, si no la gente no lo votaría, pero la oposición que ha tenido ha sido incapaz de construirse como alternativa. Entonces me parece que el kirchnerismo, o algunos compañeros del kirchnerismo, están insistiendo con candidaturas, con discursos, con perspectivas de análisis de la ciudad, que son los que lo han venido llevando a la derrota en los últimos, no digo 24, pero al menos en las últimas 3 o 4 elecciones, ¿no? Sí. Entonces se impone, me parece, una renovación de figuras, una mirada distinta sobre la ciudad, y eso es lo que estamos planteando nosotros. Sí, hacer un poco fuerte el kirchnerismo en la ciudad. Exactamente. ¿Sí? Como pasa en otras localidades del país, ¿no? Sí. Bueno, pero Rosario es una ciudad muy especial, una ciudad que es la única ciudad del país donde hace 24 años que no gobiernan ni radicales ni peronistas. Entonces, eso indica algo, indica que estamos ante un desafío que requiere imaginación y capacidad de entender la singularidad de nuestra ciudad. Y me parece que a veces uno que habitualmente transita por la calle, habla con mucha gente, liga a la política, liga a otros sectores, cuando hablamos de este tema te dicen, no, si el kirchnerismo a nivel provincial es socio del socialismo. Eso es lo que está en la calle, lo que percibe la gente. Claro. Que en los temas importantes son como como que tienen una alianza en los temas importantes. Directamente, por algo, qué sé yo, por algo, las últimas elecciones, el kirchnerismo ha tenido muy porcentaje de votos en la provincia, Gianni. Sí. O sea, hay que cambiar esa imagen. Yo creo que a mí me parece que el punto acá fundamental, ¿cuál es? Es encontrar un equilibrio, digamos, por una parte, transmitirle a la sociedad la idea de que si viene una oposición en Rosario, hay cosas que la gente ya incorporó como buenas que se van a conservar. ¿No? Bueno, no puedo decir un caso, la descentralización administrativa, es una cosa buena. Está bien. Entonces, si el gobierno que viene tiene que, primer desafío, transmitir a la gente, mire, si venimos nosotros, esto que usted considera como una adquisición, históricamente como rosarino, esto va a continuar. Y después, advertir cuáles son los temas que no están solucionados y que más impactan la calidad de vida de las personas. Y decir qué va a ser uno. Me parece que ese equilibrio entre admitir las cosas buenas que hay que continuar y proponer las alternativas que hacen falta, ese equilibrio es el que no está. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa?
pasa que la gente, aún disconforme, sigue votando el oficialismo. Sí, sí. ¿No? Porque, como que no encuentra alternativa. Y bueno, entonces, aunque yo, bueno... No le tiene confianza a la alternativa. Exactamente, no tengo frecuencia en los colectivos. Es verdad, nadie Sí. lo discute. Pero bueno, ¿y usted qué me ofrece? Claro. Entonces me parece que creo que eso es lo que le ha ocurrido, lo que le ha venido ocurriendo a la oposición en general, pero particularmente ahora me refiero a nuestro espacio político. Es lo que nos ha venido faltando y creo que hay que intentar justamente construir esa alternativa, ¿no? Bueno, Jenny, yo le agradezco la visita en el día de hoy aquí en Los Intocables de la Chicago Argentina, así se llama el programa, y por supuesto ya está invitado, pues, sinceramente nos gustaría seguir hablando de un montón de temas que tienen que ver sobre todo con la ciudad, ¿no? No, desde ya que muchas gracias por la invitación y bueno, esta campaña recién empieza, así que no, ya, sí, ya estaremos de vuelta por acá. Alvarito, ¿le quería hacer una pregunta? Sí, le quería hacer una cortita, que quería volver un segundo al tema del narcotráfico, que por ahí es uno de los flagelos más importantes en la provincia y específicamente en cuanto a la ciudad. Sí. Habló de un tema de incapacidad, ¿cree que también existe un tema de complicidad en cuanto al gobierno de turno, por ejemplo? No la puedo probar, no, a mí no me gusta, a mí no me gusta hacer denuncia al voleo. No puedo afirmar que ha habido complicidad en el sentido de coparticipación en el negocio, si eso nos referimos con complicidad. Sí. No tengo ningún tipo, no tengo elementos para afirmar eso. Pero sí me parece que es evidente que es un tema que ha crecido en intensidad y que el gobierno provincial no ha estado a la altura. Eso está claro, me parece, ¿no? Y creo que en definitiva es lo que nos importa, ¿no? Qué capacidad tiene un gobierno de responder a un tema cuando ese tema impacta tan gravemente en la vida de las personas. Entonces me parece que esa es, creo que justamente, y eso es una tarea de oficialismo y oposición, porque si efectivamente hay una responsabilidad del oficialismo, pero también hay que ver cómo la oposición ayuda para que esa solución pueda llegar, ¿no? Bueno, gracias por la visita. Gracias por ustedes. Un gustazo. Vamos a la última tanda y volvemos con el bloquecito final. Vamos. Pop Radio 96.1. Espacio publicitario. House, líder en G.